Buenas noches, hermanos. Es un honor estar acá en esta noche delante de ustedes, compartiendo lo que el Señor ha hablado a mi corazón durante los últimos meses. Y esta palabra tiene como título Confía. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la obra que has empezado en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Tú eres el Verbo. En ti han sido creadas todas las cosas, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y nuestros tiempos están en tus manos, Señor. No permita, Señor Jesús, que absolutamente nada, Señor, nos pueda distraer de que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor, ni que perdamos el propósito por el cual hemos sido llamados, Señor, en tu reino celestial, Señor. Te pedimos que esta palabra aliente nuestros corazones, Señor, y renueve el llamado que tú tienes para nosotros, Señor, confiando, Señor, en el que toma su cruz y te sigue no solamente va, va a recibir, Señor Jesús, en esta tierra, sino también en la vida eterna, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Según el diccionario hebreo, confía o confiar deriva de un término que se refiere a la integridad, a una fuerza, a una habilidad propia de otras personas. Es decir, la confianza es la seguridad o la esperanza de que una persona o un grupo de personas van a responder con integridad de la forma correcta, dentro de una determinada situación. La semana pasada se habló sobre la fortaleza. Esta semana vamos a seguir hablando sobre esos atributos que son importantes para el caminar de un cristiano, sin las cuales no podremos llevar una vida de victoria, ni una vida de gozo como el Señor quiere regalarnos en estos tiempos. Confianza es la seguridad que tenemos de que una persona no nos va a fallar y que no va a decrecer o las expectativas que tenemos acerca de ella se van a disminuir. En la palabra de Dios, la palabra confianza alude a todas las características que están relacionadas a una persona, o en este caso nuestro Dios, a alguien que además que pasa tiempo en su presencia y que por lo tanto ha desarrollado una intimidad con Él y que sabe y tiene la seguridad de que Dios no le va a fallar. Tiene la certeza de la presencia de Dios en sus vidas, a pesar de cualquier circunstancia, adversa o beneficiosa. Es además tener la convicción de que podemos descansar en Él en medio de toda adversidad. Es saber de que vamos a salir victoriosos, no importa la batalla o la prueba, que podemos descansar en Él nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Entonces, si descansamos en Él nuestras cargas, descansamos en Él sobre todas nuestras preocupaciones y se las dejamos a Él, durante los momentos más apremiantes o más difíciles que en apariencia se puedan dar, vamos a recibir como fruto el descanso y la paz que Él quiere que tengamos. Pero si no tenemos confianza, eso no va a suceder. Pero el Señor nos quiere enseñar a cómo desarrollar esa confianza. Porque la confianza en el Señor o la genuina confianza en Él va a derivar en una fe fortalecida, que nos da paz como fruto y calma inigualable para afrontar cualquier reto que se nos pueda presentar en el trayecto de la vida. Pero para desarrollar esta confianza necesitamos tener una relación con el Señor, una relación íntima. Y es conocer la persona de Dios o la persona de Cristo. Y para ello hay que tener fortaleza, porque tenemos que acercarnos a Él y agarrarnos de Él para poder perseverar en el camino. Y es por ello que Él busca que nosotros tengamos una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y de verdad que desde que yo era muy joven, hace más de 15 años, el Señor me enseñó a través de asistir a la iglesia de forma continua que la palabra de Dios es un código. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta de que en Él han sido creadas todas las cosas y por causa de Él todas las cosas subsisten. Entonces, una característica de Jesucristo es que Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Es decir, Él creó
la fe y la va a consumar a través del cumplimiento de las promesas, de sus promesas en nuestra vida. Y la mayor promesa que hemos recibido ha sido el regalo de la salvación. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar esta palabra hace ya varios meses, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar ahora? Y el Señor empezó a confirmar a través de muchos hermanos y también de situaciones en mi vida que quería desarrollar mi confianza en Él, porque evidentemente yo la había perdido a causa del tiempo, que sucede también. Y la palabra de Dios dice que Él quiere tener una revelación continua, nueva y fresca en nuestras vidas. Entonces, yo me hice esta pregunta, ¿cuál es la revelación de Dios en mi vida? Y empecé a entender de que el Señor era mi todo, mi fortaleza, Él es mi escudo, mi estandarte, mi libertador, mi amo, mi Padre celestial, es Dios fuerte. Y Dios también se ha revelado a tu vida de la misma manera a lo largo de las diferentes etapas de tu vida, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, como dice en la palabra. Pero necesitamos comprender en qué parte del proceso del desarrollo de esta confianza nos encontramos para evitarnos llevar angustias innecesarias y cargas que Él no quiere que llevemos. Porque a veces dejamos que los pensamientos de angustia sobrecogen nuestro corazón o las cargas llenen nuestra mente y de tal forma que nos distraemos de la presencia del Señor y que es el verdadero descanso y reposo para nuestras vidas. Y es verdad, nosotros vamos a atravesar sufrimientos porque la Biblia enseña de que Cristo fue experimentado en quebrantos. Pero estas pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe. Y a veces sucede que también cuando uno atraviesa pruebas o cargas difíciles, empezamos a crear una imagen de un Dios malo. Pero ese es un engaño. Ese es un engaño que solamente nos quita la vitalidad, el gozo, la expectativa y la fe que tenemos en Dios. Su palabra nos enseña en Hebreos 12, del 1 al 2, que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay que despojarnos del peso que nos está asediando, ese peso que uno lo tiene siempre detrás en una carrera y que te puede estar recordando cosas que te pasaron en el pasado o cosas que estás viviendo en el presente que quizás no te gustan, pero pueden distraer tu mente de lo que el Señor quiere para ti o de lo que Él tiene para ti realmente. ¿Y cómo es esta forma de correr despojándonos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Imagínense que delante de Él está la cruz, pero había gozo puesto delante de Él, porque sabía que el fruto era la salvación, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si siendo Jesús, Hijo de Dios, tomó forma de siervo, o de hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo y menospreció su vida hasta la muerte en una cruz, ¿cuánto más nosotros no vamos a atravesar algunas dificultades para fortalecer nuestra fe que va a redundar en frutos? Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la Biblia. Desde el caso de José. José fue un joven engreído de su padre, por lo tanto ensimismado. Pero fue vendido por la envidia de sus hermanos a causa de su inmadurez e inexperiencia. Él era un joven lleno de dones y talentos, tal como tú y como yo. Pero sin embargo, él fue tratado por Dios, porque él no podía ser usado sin antes atravesar un trato de Dios. José pasó años en la cárcel, ya que fue lamentablemente traicionado, pues fue parte de un escándalo, al decidir tomar la decisión correcta. Entonces, en el caso de José, él decide tomar una decisión correcta y en vez de tener un aparentemente fruto bueno, parece que lo meten a la cárcel y él pierde su libertad por 2 años, a lo largo de 2 años. Pero también tenemos el caso del rey David, quien era un joven menospreciado por toda su familia. Pero Dios se agradó de su corazón y terminó siendo rey de Israel. También tenemos el caso de Pablo, quien quizás tenía una
gran autoconfianza, ¿no? De repente él no dependía de nadie más, no necesitaba depender de Dios, porque él tenía un super currículum. Entonces, era una persona que además de todo era ciudadano romano, que era lo máximo en esa época. Pero Dios lo quiso tratar hasta el punto de dar su vida por amor a Dios y a los cristianos. Entonces vemos el ejemplo de 3 personas que de pronto fueron tratadas por Dios, pero que atravesaron un montón de cosas. Y estas cosas y estas pruebas que ellos atravesaron pudieron haber diluido su confianza en Dios, pudieron haber hecho que ellos tiraran la toalla y dijeran, saben que yo no voy a creer en Dios. Yo ya me cansé, ¿por qué tengo que estar? ¿Por qué mis hermanos que se supone que son mi familia me traicionan? ¿Por qué soy menospreciado? ¿Y por qué me mandan a cuidar ovejitas? O si yo soy lo máximo, ¿por qué tengo que ser tratado por Dios? Si yo soy el número 1 leyendo la palabra de Dios, si yo soy el número 1 levantándome temprano, ¿por qué paso pruebas? Y la verdad es que José, siendo joven, esperó 13 años en un trato difícil para su vida, siendo muy joven. Abraham esperó 25 años. Moisés esperó 40 años para empezar a ser usado por Dios. Y Jesús esperó 30 años. Entonces, todos estos personajes en la palabra de Dios, aún Cristo, tuvieron que atravesar procesos de trato en sus vidas en donde su confianza se iba afirmando a medida que ellos tenían una intimidad con Dios cercana. Porque ellos cada vez que tenían una prueba, su constante era perseverar en buscar a Dios. Tenían otra situación, buscaban a Dios. Y la palabra de Dios cuenta de que, pero Dios estaba con ellos. Y eso también me lleva a pensar y recordar un ejemplo que me pasó a mí cuando yo terminé el colegio. Cuando yo terminé el colegio hace 17 años aproximadamente, o 16 años, yo tenía grandes expectativas sobre mi futuro. Y yo decía que yo quiero ser una economista y quiero estudiar en tal universidad porque quiero ser como mi hermano. Yo admiraba muchísimo a mi hermano y lo sigo admirando. Pero así ustedes pueden tener también personas a quienes admiren. Pero yo tenía en mi corazón una especie de fueguito muy punzante que me decía, tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y claro, porque es la decisión más importante, decidir qué carrera vas a estudiar. Entonces, terminé el colegio y mis papás me dijeron, Mayra, este año no vas a poder entrar a la universidad porque nosotros estamos pagando la universidad de tu hermano y la universidad es un poco cara, entonces no vamos a poder pagar 2 universidades ahorita. Espera un tiempo y después ya vas a poder aplicar. Entonces, en ese momento yo la verdad es que estaba muy triste, pero también estaba como agradecida porque elegir una carrera universitaria es un gran peso que está sobre nuestros hombros. Entonces, y me sentía muy joven para tomar una decisión tan importante. Entonces, comencé a orar, recuerdo en un retiro de jóvenes que era Cachorro de León, y ese para mí fue un retiro muy importante porque yo me acuerdo que subí a una montaña después de la prédica y le dije al Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y descansé de mi ansiedad sobre qué carrera iba a elegir. A lo largo de ese año, me invitaron a participar de algunos viajes misioneros con un grupo de misioneros que vinieron de Canadá y pude conocer más el Perú, porque viajamos a diferentes ciudades, trabajamos en Ancón, yo traducía a los médicos, pero realmente vi heridas bien difíciles, bien duras en agricultores, en personas del campo, que a mí me llamaron la atención y realmente conmovieron mi corazón y me di cuenta que, número 1, yo no podía elegir una carrera para que yo sea exitosa. Yo no quería pensar en mí ni ser yo la número 1. Quería hacer algo donde yo pudiera ser útil en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, empecé a trabajar con algunos niños de la congregación y la verdad es que me encantó. Me di cuenta, bueno, yo no tanto me di cuenta, sino las personas adultas que estaban alrededor mío me comenzaron a ayudar y a hacerme ver los talentos y dones que yo tenía. Entonces me acompañaron en esta búsqueda de la carrera. Y en ese tiempo yo apliqué a un lugar y el Señor me dijo, no, a ese lugar no vas. Y yo estaba triste, deprimida, porque mi expectativa seguía siendo distinta, pero aún a pesar de la tristeza, de la negativa de ese lugar,
yo seguí buscando al Señor. Aún con las amarguras que podía tener en mi corazón, yo lo seguía buscando, porque sabía que en algún momento el Señor iba a sanar la amargura y me iba a limpiar. Y fue así, hasta que el Señor, tras escuchar las opiniones de los adultos alrededor de mí, me hicieron ver que yo tenía un don para la enseñanza. Y la verdad es que yo decía en mi mente, pero ¿será o no será? Pero en obediencia yo apliqué y siempre mi confianza antes era, tú no sabes, pero el Señor me mostró que cuando uno decide ponerse delante del Señor y obedecer, el Señor te va a ir abriendo caminos. Y terminé entrando a la universidad en sexto puesto. Y realmente toda la gloria para Dios en ese momento porque yo no sabía qué decisión importante iba a tomar, pero había aprendido a desarrollar mi confianza en el Señor y a escuchar la voz de los consejeros que estaban alrededor mío, no tratando de doblarles la mano ni decirles, pero yo creo esto, pero no, sin dar pero, simplemente obedeciendo. Y yo puedo mirar atrás, hermanos, y darme cuenta que Dios convirtió toda esa adversidad de no tener recursos para estudiar en la universidad en el primer año en un entrenamiento. ¿Para qué? Para valorar el tiempo en el que yo ingresé a la universidad. Porque además era mayor y las distracciones con las jóvenes que estaban en el primer ciclo ya no eran importantes porque yo ya estaba en otra etapa de mi vida y el Señor quería que ese año y medio en el que yo me demoré en entrar madure y ya las tentaciones para mi vida no fueran tan graves. Y la verdad es que así llegaron a ser. Terminé la universidad en 4 años y medio. Y la Biblia, amados jóvenes, es la fuente de toda sabiduría. Si uno quiere conocer consejos psicológicos, la Biblia nos describe tal cual como cada persona afronta esos consejos, esos procesos. Si alguien tiene problemas de tipo emocional, el rey David escribió en todos los salmos cómo él atravesó todas las emociones humanas escritas y cómo cuando él levantaba la mirada del Señor, todo cambiaba. Quizás no la situación, pero la forma de ver las cosas era distinta, porque Dios estaba en el control de todo, siempre. Y ese es el reino de los cielos, jóvenes. El reino de los cielos es siempre cambios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú has sido llamado por Dios para servirlo y estás dentro de su propósito, todas las cosas en tu vida te van a ayudar a bien. Número 2, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dijo José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, yo quiero decirte que tu vida es una vida que tiene impacto para el resto de las personas. Tiene impacto dentro de tu familia, tiene impacto dentro de tus amigos, tiene impacto. No la puedes menospreciar. No puedes menospreciar ningún momento del trato de Dios en tu vida porque Él está obrando. Te va a hacer bien a ti, pero es para mantener en vida a mucho pueblo. Yo toda la vida, recuerdo cuando estaba en el colegio o en la universidad, me decía a mí misma, yo no puedo condescender con las tentaciones que me invitan mis amigos, porque si es que yo condesciendo con una, van a decir, ay, cayó, ¿ves? No era tan fuerte su fe. Entonces, eso a mí me ha evitado muchas veces tropezar en errores que pueden ser funestos para gente que aún no conoce a Dios. Pero lo que tú tienes que hacer y tu responsabilidad como joven cristiano es asegurar tu corazón en las promesas de Dios y confiar. Es como, yo decido esto para mi corazón y lo meto en una caja fuerte y aseguro eso porque eso es algo que el Señor te ha prometido y lo va a hacer así, porque Dios es bueno y nos ama y te ama. Como dijimos al inicio, la confianza es un sentimiento que se desarrolla a través de un vínculo, a través de una cercanía, de una intimidad, en donde tú puedes descansar en la lealtad o la fidelidad de otra persona. Y se fortalece a medida que pasas tiempo con esa persona. Pero sucede también que este vínculo puede ser afectado por experiencias negativas que tú has atravesado a lo largo de tu vida. Puede ser que desde joven o que tu caso como joven
sea que tú no hayas crecido con tu mamá o tu papá cerca. Eso puede ser también posible. ¿Y qué sucede en estos casos? Que cuando tenemos una relación con el Señor y oramos por algo y vemos que el Señor tarda en su respuesta, al toque vemos como a Dios y lo encajamos como es malo, porque es como mi papá o mi mamá que no estuvieron cerca a mí. Y ese es un engaño, porque no podemos comparar la naturaleza caída de los hombres con la grandeza de la bondad de Dios. Y sucede porque no conocemos a Dios y no experimentamos tiempo con Dios. En alguna ocasión he compartido que yo el año pasado sufrí muchos miedos por el fin de los tiempos. Entonces yo un día le dije al Señor, ya no quiero tener miedo, quisiera tener una nueva revelación de ti. Y una mañana, antes de despertarme, yo soñé con, esto es algo muy personal, yo soñé que abría la ventana de mi cuarto y que de pronto se abría como un túnel con escaleras perfectas como si fueran de perla. Y de pronto mi ropa se convirtió en un vestido blanco y vi que muchas personas éramos atraídas hacia un amor muy profundo. Entonces entendemos que sí, que nuestra tierra está bajo juicio, porque el Señor ha bendecido todos los países de la tierra, primeramente desde hace 2000 años, con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hay muchas naciones que han decidido darle la espalda a Dios y darle la espalda a los valores cristianos y a sus mandamientos, y por lo tanto están en juicio. Y por eso vemos que muchos están recibiendo disciplina. ¿Para qué? Para que también puedan ser atraídos a Dios. Pero los cristianos estamos llamados a ser llenos del amor de Dios. Y la palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y en ese mismo momento en el que fui llena del amor de Dios, recuerdo que el amor de Jesús, el amor de Dios en el cielo, era como un imán. Y todas las personas que éramos levantadas hacia el cielo, que íbamos hacia ese imán. La verdad que me di cuenta de que Dios es amor. Pero Él nos tiene que disciplinar para hacernos bien. Y esta disciplina puede en ocasiones causarnos un poco de tristeza o molestias, y es porque el Señor, yo recuerdo claramente que antes nos enseñaban, bueno, ahora también, que cuando uno corta un árbol, sacas unas ramas, es para que el árbol crezca más alto o para que no tenga peso en las ramas y pueda ser fructífero, porque uno tiene que podar los árboles para darles forma. Y cuando nosotros como creyentes también atravesamos cortes, nos duele el corazón. No nos gusta que nos corten, pero hay áreas en nuestras vidas que no pueden seguir en nuestros corazones. Yo no conozco las áreas de tu vida, pero sí conozco las mías. Y sé que hay veces en las que yo tengo que cortar amistades, hay veces en las que yo tengo que cortar comunicación con personas que yo sé que ya no me edifican y que yo tampoco voy a ser influencia buena porque ya han escuchado la palabra de Dios y aún así la rechazan, entonces yo ya no puedo hacer más con ellos. También sucede, y es por eso que nos duele el corazón o nos afecta, también sucede que hay ocasiones cuando somos llamados por Dios o cuando estamos llamados a cumplir tareas por el Señor, pero desconfiamos de nosotros mismos y nos enfocamos en nuestras carencias, en nuestra inexperiencia, y dejamos que eso arruine nuestra identidad. Si ustedes leen Génesis, la palabra de Dios dice que hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Pero dice que todo lo que Él hizo fue bueno. Entonces, a veces nosotros somos nuestros principales jueces y tenemos pensamientos que nos recuerdan, eres malo, nadie te quiere, no tienes esto, sin esto no vas a lograr lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente nuestros pensamientos se llenan de tinieblas y nos entenebrecemos siendo cristianos. Tenemos problemas de identidad y por eso nacen los complejos de inferioridad o los complejos de superioridad, como le pasaba a Pablo. O los prejuicios, cuando nos anticipamos, imaginamos que la otra persona opina de nosotros mal o bien y queremos igual agradarlo, entonces ese es un prejuicio. No debemos tener eso porque somos creyentes. Pero lo mismo le pasó a dos personajes importantes en la palabra.
En Jeremías 1, del 6 al 7, dice, Jeremías le dijo al Señor. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y lo mismo le dijo Moisés en Éxodo 4, 10. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, ambos tenían excusas al mirarse. Y Dios los tuvo que decir, no, le dijo, a lo que yo te envíe, tú vas a ir, a lo que yo te envíe, tú vas a ir, y vas a decir todo lo que yo te mande. Porque Dios tiene una voz de mando, una voz que te dice lo que tienes que hacer y tú tienes que obedecer. Ojo, esa es la voz de Dios en tu vida. Es una voz de mando. No es una voz de un juego, no es una voz en el que tú en el que va a acontecer contigo. No es como tus papás. La voz de Dios es una voz que hay que obedecer, porque es para ti y es prontamente en como tú tienes que obedecer. Y viene ahorita a mi corazón una palabra que realmente me gusta y el Señor me ha mostrado lo que le dijo Josué. Él le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y dice que esa era una voz, en otra traducción dice que te he mandado, o sea que te mando hoy. Y eso es lo que el Señor quiere. Es un mando. Es que tomemos una decisión y que no veamos nuestras carencias. En el versículo 11 de Éxodo 4 dice, y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Igual el Señor va a ser contigo. ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio los pies? ¿Quién te hizo nacer? ¿No soy yo el Señor? Ahora ande lo que y haz lo que te voy a mandar a hacer. Entonces el Señor nos manda con voz de mando. Quiere decir que hay que hacerlo sí o sí. Porque la voz de Dios es una voz que se obedece, es una voz de mando. Y muchas veces también pasa que ya vemos nuestra mala experiencia con nuestras familias, vemos que no somos lo suficientemente buenos. Y lo peor que nos puede pasar es que nos comparemos con otros. Y menos aún con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo más grave que le puede pasar a un cristiano, pienso yo. Compararse con el progreso del mundo. Porque el mundo nunca está en progreso, el mundo está en descenso. El mundo está desesperado porque está hundido en el pecado. Y todo lo que ellos muestran es falso. El salmista en el Salmo 37 lo describe de este modo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es decir, la gente maligna va a ser cortada y se van a secar. Se van a secar, así como, y qué increíble, chicos, y yo quiero que con esto ustedes lo apliquen de hoy en adelante en sus vidas. Ustedes han visto cuando una planta se seca, se muere hasta la raíz. El Señor compara su palabra con las plantas que son reales para que tú puedas ver con tu vida que así como se secan las plantas, la gente del mundo también se seca. Ustedes van a ver que muchas personas en el mundo, cuando terminan sus días, son tan adictos a sus pecados que hasta la piel se le pega a los huesos. Y tú dices, pero ¿cómo le pasó? Porque ellos no tienen freno y han decidido no buscar al Señor. Por eso tenemos que orar por ellos. Y dice en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. No dice si tú quieres. Si tú quieres, confía en el Señor. No, dice confía en el Señor y haz el bien. O sea, actúa haciendo lo correcto. ¿Por qué? Y el Señor inmediatamente dice la promesa. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué increíble poder andar en verdad y darnos cuenta de las cosas cuando son verdaderas de las falsas. Porque no nos engañamos. Luego dice,
Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué significa deleitarse? Ay, si quieres, te deleitas, ¿ah? Si no quieres, no. No, es un mandato. Deleítate, disfruta a Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y cuál es la promesa? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si tú dices, ay, no, hoy día sí, mañana no, todos los días una ruleta de emociones, nada que ver, no va a funcionar. Tienes que entrenar tu corazón, tienes que disciplinar tu vida a disfrutar la presencia de Dios. Y luego dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, la única forma en que Dios actúa en tu vida es confiando. Y hay un proceso, como lo acabamos de leer. No te impacientes, no tengas envidia, confía en Dios y actúa. La fe es dinámica, no puedes decir yo confío en Dios y no hacer nada, ver todo el día televisión. No funciona así. Siguiente, deleítate en Dios. Es decir, disfruta al Señor y el fruto es y Él te concederá. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él va a hacer. Entonces, tenemos todo el proceso de Dios para ver su mano en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Porque las palabras de Dios son amén y amén. Son un mandato. Así como le dijo a Abraham, levántate, sale de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Obedeció, salió. Igualmente, cuando le pidió a su hijo, le dijo, dame a tu hijo. Y él que hizo, ay, Señor, ¿será que me lo vas a dar? Ay, pero ¿y qué pasa si es que no? O sea, no apareció la duda para nada. Él simplemente creyó y cerró su corazón en la promesa divina de Dios, a la voz de mandato de Dios, porque cuando Dios te ha prometido es un mandato, es un mandato. Entonces, qué precioso ver las promesas de Dios en nuestras vidas como amén y amén, para eliminar toda duda de nuestro corazón y toda angustia mental. El Señor no quiere eso. ¿Y qué pasó? Y a mí me encanta esta palabra porque la tengo en un cuadro en mi cama, porque me recuerda cómo debo creer. Y está en Romanos 4, el 18 al 22, dice, de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Pero Él solamente quiere que estemos plenamente convencidos que Él va a obrar en nuestras vidas. Aunque el mundo se caiga, el Señor va a obrar en tu vida y en mi vida. Pero lamentablemente tenemos un mal ejemplo también en nuestra palabra de Dios. Tenemos el mal ejemplo de Saúl. El rey Saúl, dice la palabra de Dios, que era más alto que todos, desde los hombros para arriba, pero él decidió hacer las cosas a su manera. Él decidió tomar una decisión mala, no obedecer, y por lo tanto Dios le quitó todo simplemente porque no supo esperar. Y en 1 Samuel 15, del 9 al 31 vemos que él había recibido un mandato para que él extermine a todo un pueblo, porque este pueblo representaba, siempre les había hecho daño a ellos. Cuando ellos iban a la guerra, en la época del Éxodo, este pueblo de Amalek se levantaba y mataba a los heridos. Les hacía daño a los que iban atrás. Y eso en una ley de guerra no sucede. Por eso que ustedes a veces ven que nuestro ejemplo de Miguel Grau, Caballero de los Mares, ¿qué hacía él cuando había el combate a Angamos? Él, ¿qué hizo? Recogió a los malheridos chilenos y los protegió. Y ese es un ejemplo de una persona correcta. Pero en este caso, los amalecitas mataban a los heridos del pueblo, que estaban en el desierto. Eran gente completamente mala. Y también representan a la carne, que aún tenemos en nuestro corazón y que no la queremos matar. Porque si es que no la hacemos morir los deseos carnales en nuestras vidas, ellos nos van a matar a nosotros. Tenemos que ir por el espíritu. Así que él no hizo caso, no destruyó, se quedó con lo mejor de las ovejas y preservó la vida del rey, imagínense.
Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró y clamó al Señor toda la noche. Luego fue a buscarlo. Y Saúl vino corriendo en el versículo 13 y le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Dios. Y él no había cumplido, porque él le había dicho que no deje con vida nada de la carne de los enemigos de Dios, y él no había hecho eso. Y Samuel le dice, ¿por qué escucho esos baldíos de ovejas y vacas? Y él dijo, ay, es que los he traído a Amalek, porque he perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, imagínense, su mente está distorsionada. Él quería arreglar las cosas de la carne y hacerlas pasar como si fuesen ofrenda para Dios. Y él no quiere eso. Dios quiere tu obediencia. Él te dice que no, es no. Entonces, Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. ¿Y saben qué le hace ver? ¿Cómo era el corazón de Saúl antes? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Dios te ha ungido por rey sobre Israel, aunque tú no te dabas, ni siquiera te valorabas. Dios te había puesto por rey. Pero tú no has escuchado la voz de Dios, dice en el versículo 19, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Saúl encima, alterado, le dice, no, antes bien, dice, porque le increpa, antes bien he obedecido a la voz de Dios y fue la misión que me envió y he traído el rey Agag de Amalek y he destruido a las amalecitas. Pero el pueblo, o sea, le echó la culpa al otro, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. Y ahí le dice Samuel, ¿se compadece el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas? No. ¿Como en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y saben a qué lo compara esa desobediencia? A un pecado de adivinación y de rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. O sea, nuestra obstinación, nuestro deseo de cambiar las cosas, de arreglarlas para que nos beneficien, eso es idolatría, es dejar a Dios. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y de verdad que es muy triste porque él pierde en ese momento la bendición de ser rey. Fue una gran tristeza porque Saúl no confiaba en Dios. Él tenía toda la forma de confianza en Dios. Él era el rey, guardaba la religiosidad, en ese momento podríamos decirlo, que eran los ritos de los sacrificios, pero Dios no buscaba eso, él buscaba su corazón, él buscaba la obediencia. Y como no podía obedecer la voz de Dios, como no confiaba en Dios tampoco, de ninguna manera iba a poder confiar en un profeta, ni en el líder espiritual que era Samuel. Quería hacer las cosas a su manera. Y trajo las peores consecuencias que un creyente puede imaginarse. Pero el Señor solamente usa este ejemplo para advertirnos, porque estamos en el camino y tenemos que elegir lo bueno o lo malo. Abraham esperó 25 años. Pero ¿saben qué es lo divino de la espera de Abraham y por qué él es el padre de la fe? Porque Abraham se gozaba por anticipado. Él, dice la palabra de Dios, que él se gozaba como si ya hubiera recibido la promesa. Él se gozaba como si ya tuviese a Isaac consigo. Su esperanza estaba viva y vivía edificando altares de agradecimiento y gloria a Dios. Vivía alabando a Dios. Amados jóvenes, este tipo de espera descansa en nuestra confianza en Dios. ¿Quieres un futuro brillante? ¿Quieres una vida llena de esperanza? Confía en Dios, en nadie más. Escucha la voz de tus líderes espirituales, de tus padres. Este tipo de confianza trasciende al razonamiento humano, trasciende a cualquier prueba, carga o alguna aflicción pesada, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Dice en Romanos 8:24. Pero si tú pones tu mirada en el Creador de los cielos, en el Creador de todas las cosas, en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a ser más que vencedores. Y la palabra más que vencedores viene de una palabra compuesta del griego,
que dice sobre y por encima de. Es upernicao, sobre y por encima de cualquier adversidad, cualquier prueba, te espera una magna victoria. No una victoria simple, sino una magna victoria. Solamente de poner tu confianza en el Señor y de persistir y hacer lo que Él espera de ti conforme a su voz y su mandato. La única forma de tener la respuesta de Dios en tu vida y en mi vida es que ambos decidimos obedecerle, tal y como lo hizo Abraham, haciendo su voluntad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aún Jesús dice que Él le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad y no la mía. Y para cerrar, vamos a volver a leer nuevamente Romanos 4, 18 al 22. Y es lo que el Señor nos está llamando en esta noche. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y es momento de darle gloria a Dios con tu vida, de forma continua, de forma constante, y experimentar el gozo que Dios quiere que tú tengas, aún a pesar de las pruebas, obedeciendo, como dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que el Señor quiere para ti, querido joven, que puedas estar plenamente convencido de las palabras de Dios para ti, y que puedas agarrarte con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente de sus promesas. Que Dios te bendiga. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traeremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor